vamos a comenzar a hablar de lo que fue el empirismo, otra de las corrientes filosóficas muy importantes dentro de la filosofía moderna. Les cuento que el empirismo se va a oponer al racionalismo, esta corriente que veíamos en videos anteriores que ponían confianza ciega en la razón al momento de construir el conocimiento. Pero vayamos a ubicar históricamente al empirismo, en un tiempo y en lugar, si se quiere. El empirismo surge en Inglaterra entre los siglos XVII y XVIII. Y va a tener como principales representantes, por un lado, a David Hume, que lo ubicamos entre el año 1711 y 1776. Por otro lado lo vamos a tener a John Locke, otro empirista muy importante, que nace en el año 1632 y muere en el año 1704. Y muy pegadito a Locke lo tenemos a George Berkeley, que nace en 1685 y muere en el año 1753. Ahora bien, vamos a ver qué es el empirismo en sí, porque nosotros estamos diciendo que es una postura, una corriente filosófica que se opone al racionalismo dentro de la filosofía moderna. Vamos a definir al empirismo entonces como una teoría filosófica, como una corriente filosófica que considera que la experiencia es el origen de nuestros conocimientos, es decir, que la experiencia es la única fuente válida de conocimientos. Entonces, corriente filosófica que considera a la experiencia como la fuente o como la única fuente, válida de conocimiento. Recordemos que, a diferencia del empirismo, el racionalismo, como veíamos en el video anterior con Descartes, inclusive en la introducción que habíamos hecho a ese tema, no era la experiencia, sino que era la razón, la confianza ciega en la razón, la única fuente válida de nuestros conocimientos. Para los empiristas, a diferencia, va a ser la experiencia, ellos van a tener confianza ciega en la experiencia. Pero resaltemos las características del empirismo para que nos quede bien en claro este tema. Primer característica a tener en cuenta, y ya nos vamos dando un poco una mínima idea de esto, el origen de nuestros conocimientos para los empiristas está en la experiencia. El origen de nuestros conocimientos está en la experiencia. Básico para comprender a los empiristas, que entendamos esto. Vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla con la primera característica entonces que nos dice que el origen de nuestros conocimientos está en la experiencia. Aún más, para los empiristas no existen las ideas innatas, recordemos aquellas que poseemos sin necesidad de tener de la experiencia, son aquellas que están en nuestra mente apenas nacemos, sino que nuestra mente es una especie de hoja en blanco. La mente humana es una hoja en blanco, una tabula rasa, como dicen ellos, que nosotros vamos llenando o que se llena de conocimientos gracias a la experiencia. El origen del conocimiento es la experiencia. Nos tiene que quedar bien en claro esto. Es el único criterio de verdad. La experiencia es el único criterio de verdad. Pero pasa lo siguiente.
El conocimiento del hombre, y ya si se quiere podemos incluir una segunda característica. El conocimiento del hombre es limitado por la experiencia. Es limitado por la experiencia. Lo que los empiristas nos van a decir con respecto a esto es que sobre algunas cuestiones solo podemos tener un conocimiento relativo o probable. Entonces, nos tiene que quedar en claro que sobre algunas cuestiones solo tenemos un conocimiento relativo o probable, como decíamos, por esto mismo, porque el conocimiento del hombre va a ser limitado por la experiencia. Ahora bien, ellos, los empiristas, y si se quiere lo podemos incluir como una tercera característica, se van a basar en el método inductivo para conocer. Método inductivo propio, como sabemos, de las ciencias fácticas, de aquellas que estudian los hechos de la realidad. De las ciencias fácticas. Para que repasemos un poquito este método inductivo, recordemos que un método inductivo es aquel que obtiene conclusiones generales a partir de datos particulares. Obtiene conclusiones generales a partir de datos particulares. Vamos a agregarlo para que nos queden bien en cuenta cómo se sigue este método. Recordemos un poquito cómo son los pasos del método inductivo. Primero está la observación y registro de los hechos. Observación y registro de los hechos. Claro está que no podemos hacer esto sin el uso de la experiencia. Como segundo paso tenemos el análisis y clasificación de estos hechos. Como tercer paso dentro del método inductivo tenemos la derivación inductiva de una generalización de los hechos. Derivación inductiva de una generalización de los hechos. Generalización de los hechos que venimos estudiando. Y como cuarto y último paso tenemos una contrastación. Contrastación. Muy bien, estos son los pasos entonces del método inductivo propio de las ciencias fácticas del cual se va a basar el empirismo. Los empiristas, como veíamos, Hume, Locke, Berkeley. Inclusive, para los empiristas, les cuento, la validez de las teorías científicas depende de la verificación empírica. Es necesaria entonces la verificación empírica. Clave para entender el empirismo. Recordemos, la validez de las teorías científicas depende de la verificación empírica. Entonces, como características principales, y volvamos ya a nuestros amigos que los teníamos aquí, como características principales del empirismo, tenemos que el conocimiento se basa en la experiencia, que nuestra mente es una hoja en blanco, que gracias a la experiencia podemos ir llenando de conceptos y también que se van a basar en un método inductivo, como vimos, paso por paso, para poder llegar a los conceptos y a las verdades. Siempre recordando que toda teoría científica depende de la verificación empírica y que nuestro conocimiento es limitado por la experiencia y que sobre algunas cuestiones solo podemos tener un conocimiento relativo. En el próximo video vamos a estudiar a este hombre, a John Locke, y vamos a ver qué nos dice y cómo nos explica un poquito más sobre el empirismo con la teoría que él desarrolla. Gracias por acompañarnos hasta aquí.